Muy bien, continuamos aquí en el programa y vamos a ocuparnos ahora de un tema que podría presentarse y que podría ser un revés para la decisión tomada por el presidente Kuczynski respecto a Alberto Fujimori. Ya no hablamos de la Corte Internacional, sino de un proceso pendiente por la masacre de Pativilca. Y para eso hemos invitado al doctor Carlos Caro, abogado penalista, quien está con nosotros. Bienvenido. Bueno, ese sería el punto. ¿Y esto anularía entonces el indulto? A ver, primero hay acá una cuestión de interpretación, ¿no? La interpretación del doctor Azabache, colega y amigo, no es una interpretación unánime tampoco, ¿no? Porque primero la Constitución no habla de 24 meses, la Constitución habla de un plazo de instrucción y el artículo 202 del Código de Procedimientos Penales habla de 2 plazos de instrucción. Para empezar habría que definir a cuál nos estamos refiriendo. Se está refiriendo al más largo, que es el plazo de 12 meses. Pero está citando la Constitución. 24. Sí, pero la Constitución no habla de 24 meses. El artículo 118, inciso 21, habla de la duplicación del plazo de la instrucción, sin señalar cuál es ese plazo y remitiéndose para tal efecto a la ley procesal. Por ese motivo es que los penalistas en este punto no están de acuerdo, y yo en particular pienso diferente por lo siguiente, porque en la medida que la Constitución no establece un plazo, la Constitución habla solamente del proceso y la instrucción que se ha seguido, no señala si es a favor de la persona que se acoge a la gracia o no, porque esta no es una regla de prescripción, tampoco es una regla de plazo razonable del proceso, sino estamos hablando de algo que es una extensión del derecho o la gracia presidencial, el indulto, que es, como lo ha dicho el doctor San Martín Castro esta mañana, netamente político, ¿no? O sea, al presidente se le ocurre otorgar el indulto y con mayor razón, si yo puedo indultar a un condenado, puedo indultar o darle la gracia presidencial a una persona que solamente está procesada. O sea, una persona respecto a la cual ya se declaró su responsabilidad, sabemos que es culpable, que ha cometido los crímenes de la Catuta, Barrios Altos horrorosos, lo podemos indultar y dejar sin efecto su condena, con mayor razón un procesado. Este es un debate viejo aquí en el Perú, ¿no? Que ya se produjo en los años 90 y recuerdo al doctor José Ugaz, es procurador anticorrupción, que defendía justamente la tesis del indulto para los procesados. Pero suponiendo, siguiendo la tesis del doctor Azabache, que como repito puede ser refutable por las razones que indico, en ese supuesto concreto y respondiendo a la pregunta, podría darse que el tribunal haga un control de la resolución suprema en la medida que la resolución suprema sí tiene una serie de defectos, que no son precisamente lo del plazo, que es la resolución que se publica en el diario El Peruano. De diciembre, así es. Que es esta, concede indulto y derecho de gracia por razones humanitarias a interno del establecimiento penitenciario Barbadillo, 281-2017. ¿Cuál es el defecto grave, a mi entender, de motivación? Y es que nada se dice sobre la gracia presidencial. Se habla de la enfermedad del presidente, del expresidente, se habla de que está muy mal, de que debe de acudirse a razones humanitarias, pero no se dice, hay un salto lógico ahí, un salto al vacío, porque no se menciona por qué razón, muy bien, debería de otorgársele la gracia presidencial, ni se señala cuál es el proceso por el cual se le otorga la gracia presidencial, lo cual genera una gran inseguridad jurídica desde mi punto de vista. Es decir, este es un documento que se puede cuestionar. Desde el punto de vista judicial, los deudos, el fiscal, podrían pedir al tribunal que inapliquen esta resolución. Pues y pienso en la gente que señala, por supuesto, basándose en indicios razonables, que el indulto express, pues, justamente lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Un indulto express es un indulto en el que se han obviado detalles importantes, finalmente, como los que usted menciona respecto a la resolución publicada en El Peruano. Efectivamente, no hay una motivación adecuada acerca de las razones de la gracia presidencial, pero además, ¿qué es lo que va a pasar, no? El Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana han señalado, respecto a los procesos en trámite, que existe un derecho a la verdad, ¿no? Un derecho a que el juicio continúe, se procese y se establezca, digamos, cuál es la realidad de los casos. ¿Qué pasó con estas 6 personas que han desaparecido, con estas personas que han sido asesinadas? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se establezca una verdad judicial respecto de ello. Y eso es algo que se puede debatir a nivel del tribunal y el tribunal podría inaplicar esta resolución y, en consecuencia, decretar que la investigación continúe en libertad, como ha hecho el doctor Azabache. Entonces todavía nos encontramos a la espera de lo que decida, claro, la audiencia tiene que zanjar y, según tengo entendido, esto ocurrirá en breve, a finales de mes. Se ha señalado como fecha de audiencia a finales de mes y ahí se va a tener que debatir incluso una petición de la Fiscalía de prisión preventiva que, a mi juicio, es muy remotamente probable que esto se apruebe porque el justamente por las condiciones en las que se encuentra Fujimori. Le agradezco mucho su presencia en el programa. Gracias, porque este va a ser un punto importante y lo vamos a tratar en los